Del trabajo es hacer una relación o pensar el género a partir de una figura que es un poco controversial, que sería la del monstruo. Se llama transvestismo y transexualismo, un acercamiento a la noción del monstruo aplicada al género. Tal y como el pensamiento occidental lo ha concebido, el monstruo es una forma que irrumpe e interrumpe el orden de la naturaleza, en tanto sus características fisiológicas no permiten situarlo en un reino, un género o una especie determinada. Su acción desordenadora radica por tanto en su condición de ser un híbrido o mezcla que violenta la historia natural en la cual se inscribe, historia centrada en la distinción absoluta e infranqueable de las especies, los reinos y los géneros. El monstruo fractura los sistemas de clasificación y referencia que organizan las diferencias entre los seres y les otorga un espacio determinado y limitado en la estructura del saber. Estos seres, no obstante, productos de la naturaleza, la transgreden y al hacerlo, hacen lo propio con los saberes que tratan de aprenderla y regularla. Solo hay monstruosidad, dirá Foucault, donde el desorden de la ley natural toca, trastoca e inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, el canónico o el religioso, de manera que al desestabilizar los sistemas clasificatorios, desestabiliza las prácticas jurídicas, creando un campo problemático en torno a ellos. Una figura paradigmática de lo monstruoso que permite ejemplificar lo anterior es el hermafrodita. Según los discursos del siglo XVI, estas personas eran consideradas monstruosas al ser contrarias al orden y a la regla corriente de la naturaleza que separó el género humano en dos, varones y mujeres. Ahora bien, la posesión de los dos sexos hacía necesario el dictamen médico que determinara cuál era el sexo dominante. En este sentido, se pone de manifiesto la relación, que cada vez será más estrecha, entre la práctica médica y jurídica, dado que es el diagnóstico especializado el que sirve de referencia al ámbito legal. De igual manera, se hacen evidentes las imposiciones jurídicas derivadas del mismo. Siguiendo la genealogía llevada a cabo por Foucault, encontramos un cambio en la concepción del monstruo, ello a consecuencia del establecimiento de nuevos órdenes de saber y nuevas formas de regulación que implican la aparición y consolidación de las prácticas médicas enfocadas a la salud mental. Aquello que se consideraba una desviación en el orden natural se convierte en una anomalía de la conducta que amenaza el orden social. A partir de este desplazamiento, el monstruo se inscribe en el campo de la normalidad como su revés, lo patológico. La norma, por tanto, habrá de entenderse como regularidad funcional, principio de adaptación y regla de conducta, ubicada en oposición a lo mórbido, lo desorganizado o lo disfuncional. Plantear la normalidad implica demarcar el campo del inteligible, es decir, establecer qué se reconoce y qué no, que se hace visible y que se oblitea, que es reconocido en y por una esfera del saber y una demarcación social, así como que se tiene por deseable dentro de un determinado orden. Es en este sentido que se ha pensado el género como estructurado por las normas que otorgan inteligibilidad a los cuerpos en función de las reglamentaciones de sus comportamientos y sus cuerpos. En consecuencia, el género aparece como una serie de prácticas y acciones que distinguen lo femenino de lo masculino y de cuerpos normalizados en la distinción binaria y heterosexual. Ahora bien, Foucault señaló que el gran monstruo dio paso a la normal, por lo cual rasgos del primero permanecen escondidos en el segundo. Aquello que escapa al orden, violenta la legalidad o transgreda la norma será considerado tanto patológico y heredero de lo monstruoso. El fantasma del monstruo, por tanto, habita en las personas que se perciben como mezcla, intersección o fusión de lo binario hombre-mujer. Transvestis, transgéneros o transexuales son las figuras que desafían los sistemas de regulación y normalización, así como los discursos médicos jurídicos construidos en torno a la visión genérica heterosexual. Estos grupos evidencian la violencia inherente a todo proceso de normalización, violencia que no obstante se manifiesta en diversas formas
tiene por territorio privilegiado el cuerpo. Dos situaciones hacen patente dicha violencia, entendida aquí como una fuerza que reconduce a los objetos, o en este caso a las personas, hacia sus lugares naturales, entre comillas. Uno sería la caracterización de la transexualidad como un padecimiento mental denominado trastorno de la identidad de género, y cuya sintomatología se encuentra descrita en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y dos, el tratamiento sugerido para las personas intersexuadas. En el primer caso, es posible observar cómo se patologiza una condición que escapa de la norma y para la cual las alternativas médico-psicológicas se plantean en términos de corrección, encauzamiento, realineación, necesidad o adaptación. En lo que respecta al segundo ejemplo propuesto, las personas nacidas con características primarias irregulares son sometidas a cirugías correctivas, las cuales se llevan a cabo en aras de una supuesta normalidad que, a decir del diagnóstico médico, permite a la persona encajar en un género específico al poseer sus características anatómicas. Es decir, estos cuerpos son anatómicamente producidos en función de una producción anterior, el género como heteronormatividad. En este sentido, las sexualidades denominadas descentradas son encausadas al orden y a la norma, lo cual significa que deben amoldarse de manera cabal a estas formas preexistentes que se consideran lo masculino y lo femenino. Es decir, se produce un cuerpo y se espera que dicha producción sea acompañada de los aspectos conductuales adecuados. Sin embargo, así como señalábamos en torno al análisis Foucaultiano, si la presencia de aquellos seres considerados monstruosos cuestionaban el sistema de referencia legal y médico, estos cuerpos periféricos violentan el sistema de referencia genérico, ejerciendo fuerzas en sentido opuesto que posibilitaría dislocar el núcleo heterosexual. Como sostiene Butler, si bien el género ha sido considerado e implementado como el mecanismo a través del cual se producen y naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, los cuerpos periféricos permiten ampliar esta concepción de manera que el género bien puede ser pensado como el aparato a través del cual dichos términos se construyen y desnaturalizan. La posibilidad de que estos cuerpos permitan repensar la categoría de género radica en su capacidad de evidenciar que este no es un conjunto de prácticas y características anatómico-conductuales que las regulaciones han planteado, sino otras cosas, por ejemplo, formas de enunciación de los cuerpos que pueden ser liberadas de las ficciones denominadas masculino-femeninos. Ficciones que han sido producidas y que a su vez son productoras de cuerpos y de las relaciones que ellos establecen entre sí. Sin embargo, esto que se plantea como una posibilidad de repensar la noción de género tiene que tomar en cuenta que los intentos de transgresión o desplazamiento no necesariamente logran el efecto deseado. En tanto, toda estrategia de desapropiación corre el riesgo de ser reapropiada o reafirmar las normas y sus construcciones. Como sostiene Butler, es necesario pensar si la desnaturalización del género no puede llegar a ser en sí mismo una manera de reconsolidar las normas hegemónicas. Esto en la medida en que o bien crea nuevas ficciones que después intentará naturalizar, o porque las estrategias subversivas alimentan otras formas de los discursos reguladores, desplazando las reglamentaciones sin eliminarlas. Es decir, los intentos de desapropiar el género no están libres de tensiones y contradicciones. Para la pensadora estadounidense, esto es posible observarlo en el transvesti o transexual. En ambos casos, la transgresión puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización como ser un factor de reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas del género. Las formas trans pueden considerarse subversivas cuando se reflejan en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género hegemónico, pero en tanto desafían la pretensión a la naturalidad y originalidad de la heterosexualidad. Dirá, de manera que generen procesos disruptivos que impidan la reproducción de las normas representadas. De otra forma, se corre el riesgo de perpetuar el régimen heterosexual.
Finalmente, como sostiene la autora, parecería que en el mejor de los casos, y cito, el transvestismo es un sitio de cierta ambivalencia que refleja la situación más general de estar implicados en los regímenes de poder mediante los cuales se construye el sujeto, y por ende de estar implicados en los mismos regímenes a los que uno se opone, que en el caso del género nunca son unidimensionales, sino altamente complejos y sobredeterminados. Gracias.